Buen día, amigos. En este día deseo que la bendición más grande para tu vida sea la palabra de Dios. Queridos amigos, si en este tiempo se nos mencionara de un tesoro terrenal, quizá muchos de nosotros estaríamos investigando la manera de poder llegar a ese tesoro y obtenerlo. Y en este día Dios quiere hablarnos de un tesoro mucho más preciado de lo que podríamos encontrar en este mundo. Y vamos a empezar leyendo en el libro de Mateo, el capítulo 13, el versículo 44 nos dice así: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús caminaba en esta tierra, la mayoría de sus enseñanzas, cuando se refería al reino de los cielos, lo hacía por medio de parábolas. Entonces vemos que aquí una vez más nos está hablando por medio de una parábola. Dice que el reino del cielo, del reino de los cielos, es parecido a este hombre que en busca de tesoros se encuentra con este campo, en el que se da cuenta que aquí en este campo está escondido el tesoro que él está buscando. Y es tan inteligente que inmediatamente deja el tesoro escondido en ese campo, pero va y vende todo lo que tiene para obtener ese campo con tal de quedarse con el tesoro. Y ahora nosotros diríamos, ¿cuál es ese tesoro? Entonces dice que el reino de los cielos es parecido a esto. El reino de los cielos es parecido a este hombre que se encuentra con este campo en el que está el verdadero tesoro. Vende todo lo que tiene con tal de quedarse con ese campo y obtener el tesoro. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, para nosotros llegar a obtener el tesoro que es la vida eterna, un tesoro que no perece, es necesario conocer al dador de la vida. Es necesario conocer al Creador y es necesario conocer a nuestro Salvador. Si no lo conocemos, es imposible llegar a tener ese tesoro de vida eterna para formar parte del reino de Dios. Entonces, este campo en donde se encuentra escondido el tesoro, no es nada más ni nada menos que la Biblia, palabra de Dios, el que nos guía a toda verdad, el que nos guía a nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, el que nos guía a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús, quien nos da la vida eterna a todos los que le aceptamos. Entonces, queridos amigos, ese campo del que está hablando la Biblia en este día, ese campo del que nos habla nuestro Señor Jesús por medio de esta parábola, es la Biblia. Es la Biblia el que nos enseña de que nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, envió a su Hijo, nuestro Señor Jesús, para pagar nuestra deuda de pecado y para que en Él podamos obtener la vida eterna. Y vamos a ver cómo la misma Biblia nos enseña que este tesoro solo se puede encontrar por medio de la misma Biblia, que es palabra de Dios. En el libro de Juan, el capítulo 5, el versículo 39 y 40 nos dice así: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús caminaba en esta tierra, también se encontraba con estas personas que se hacían llamar maestros de la ley, conocedores de la palabra de Dios. Tenían el campo en donde se encontraba la vida eterna, pero rechazaban ese tesoro de vida eterna.
Entonces les dice nuestro Señor Jesús, escudriñad las Escrituras, o sea, estudien las Escrituras diligentemente. Porque a ustedes les parece que en las Escrituras, en la palabra de Dios, se puede encontrar la vida eterna. Y eso sí es verdad. Por medio del estudio de la palabra de Dios se encuentra la vida eterna, dice nuestro Señor Jesús. Pero lo triste con estas personas es que estudiaban la Biblia, escudriñaban, pero no podían entender que la vida eterna se encontraba en nuestro Señor Jesús. O sea que escudriñando la palabra de Dios, estudiando la Biblia, eran conducidos o somos conducidos hasta el día de hoy al Salvador, que es nuestro Señor Jesús, quien nos da la vida eterna. Entonces aquí podemos darnos cuenta que sin duda ese campo en donde se encuentra escondido ese tesoro es la Biblia, palabra de Dios, y ese tesoro es la vida eterna, que solo los que lo logremos encontrar en este tiempo podremos formar parte del reino de Dios. Y no lo podemos encontrar de otra manera que estudiando la palabra de Dios, que nos guiará hasta nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Y al aceptarlo a Él en nuestro corazón, podremos decir que hemos encontrado ese tesoro. Y dejar a nuestro Señor Jesús entrar en nuestro corazón para que Él nos ayude a vivir día a día. Sería la seguridad de que nosotros formaremos parte del reino de Dios, de que hemos aceptado ese tesoro para nosotros que Dios nos ofrece por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesús. Entonces, aquí podemos ver que la palabra de Dios es quien nos conduce a este tesoro que es la vida eterna que encontramos en nuestro Señor Jesús. Luego nos dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces vemos que una vez más nos dice, esta es la vida eterna, de que conozcan al único Dios verdadero, que es el Creador, y a su Hijo, nuestro Señor Jesús, a quien Él ha enviado. Entonces, ¿de qué otra manera tú podrías llegar a conocer al verdadero Dios, que es el Todopoderoso, que es el Creador, y a su Hijo, nuestro Señor Jesús, por medio de quien tú y yo podemos ser salvos, por medio de quien tú y yo llegamos a formar parte del reino de Dios, por medio de quien tú y yo obtenemos la vida eterna, si queremos aceptarlo en nuestro corazón? Entonces, una vez más podemos darnos cuenta que es la Biblia de este campo del que se está hablando, en el que se encuentra escondido el tesoro, que es la vida eterna, que encontramos por medio del estudio de la palabra de Dios a nuestro Señor Jesús, de quien podemos obtener la vida eterna y así formar parte del reino de Dios. Luego vamos a ver qué nos dice en Juan 14:6, que dice así: Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces dice nuestro Señor Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ninguno puede llegar al Padre si no es por medio de mí. ¿Y cómo vamos a llegar a conocer a nuestro Señor Jesús? Para llegar al Padre, si no es por medio del estudio de la Biblia, que es palabra de Dios. Entonces, por medio de este pasaje de la Biblia, nos enseña una vez más que ese campo en donde se encuentra escondido ese tesoro, que es la vida eterna que podemos obtener por medio de nuestro Señor Jesús y formar parte del reino de Dios, es la Biblia. Por medio de la Biblia encontramos a nuestro Salvador. Y si lo aceptamos en nuestro corazón, estamos aceptando ese tesoro, que es la vida eterna, y podemos estar seguros que formaremos parte del reino de Dios. Entonces vemos que una vez más la Biblia nos enseña que la misma Biblia es este campo en donde se encuentra escondido
el tesoro de la vida eterna que podemos encontrar, que podemos obtener solo por medio de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver qué nos dice luego Mateo 13, 45, 46. Dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscaba buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Entonces dice que también el reino de Dios es semejante a este hombre, a este negociante de perlas, que al encontrar una perla de gran valor, vendió todo lo que tenía y compró esta perla. Esta perla es la salvación, esta perla es la vida eterna, que es la única manera que se puede formar parte del reino de Dios. Entonces, con esta parábola, con estas dos cortas parábolas, nuestro Señor Jesús quiere enseñarnos en este día que nada tiene más valor en este mundo que la vida eterna que podemos obtener por medio de nuestro Señor Jesús. Vender todo lo que tenemos y comprar este tesoro quiere dar a entender renunciar a nuestra vida, a la vida que estamos acostumbrados a vivir en este mundo, en las vanidades del mundo, buscando todo lo que un hombre puede buscar en este mundo, menos su salvación. Haciendo todo lo que el hombre quiere en este mundo, menos servir a Dios. Queridos amigos, si en este día tú también estás de acuerdo conmigo que este campo en el que se encuentra la vida eterna, o sea, el tesoro de vida eterna, es la Biblia, y hasta el día de hoy nunca le has puesto importancia, no lo estudias, y no te has encontrado con este tesoro de vida eterna, que solo puede dar nuestro Señor Jesús, a quien podemos conocer por medio de la Biblia. Hoy te invito a que empieces a estudiarlo. Pronto las oportunidades se acabarán. Pronto desearás entender cómo ser salvo, pero no habrá ese campo en el que se encuentra escondido el tesoro, que es la Biblia, palabra de Dios. Entonces, si en este mundo te dijeran que hay un tesoro escondido por allá, estarías ansioso por saber a dónde es y encontrarlo para vivir una vida mejor. Pero hoy Dios te ha hablado por medio de su palabra, la Biblia, de un tesoro mejor que es la vida eterna, y el que puedes encontrar únicamente estudiando la palabra de Dios, para conocer al Dios verdadero que es el Creador, y a su Hijo nuestro Señor Jesús, por medio de quien nos da ese tesoro que es la vida eterna. Espero en Dios que este mensaje pueda ser de bendición para muchos de ustedes que me han escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno de ustedes que me escucha en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.